grande, poderosamente. Qué bueno que puedas conectarte nuevamente en esta noche a este tiempo de bendición, a este tiempo de victoria, donde el Señor se glorifica poderosamente sobre cada una de nuestras vidas y sobre cada uno de nuestros corazones. Hoy vamos a finalizar el estudio de este año en relación con las iglesias, con la iglesia de la Odisea. Es la iglesia que vamos a mirar en esta hora, y como lo hemos venido haciendo viernes tras viernes, pues vamos a observar claramente el contexto histórico, porque el contexto histórico nos permite entender claramente, ¿sí?, lo que el Señor obviamente pronunciaba hacia cada una de las iglesias. Entonces, ¿qué podemos analizar frente al contexto histórico de la ciudad de la Odisea? ¿Sí? Hemos hablado que cada una de estas ciudades se encontraba relativamente cerca la una de la otra. En la clase pasada vimos, perdóname, la iglesia de Filadelfia, y veíamos claramente pues las características de esa iglesia fiel. Para recordarte un poco, recuerda que Filadelfia significa afecto fraternal y que Dios se gozaba y se alegraba realmente en esta iglesia. Pues la iglesia de la Odisea podríamos decir que es totalmente todo lo contrario. La iglesia de la Odisea es una iglesia donde prevalecía más el amor hacia las riquezas que genuinamente el amor hacia Dios. Cuando miramos esto, pues la ciudad de la Odisea estaba ubicada a unos 65 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. Actualmente, ¿sí?, las ruinas de la ciudad de la Odisea, porque esta ciudad en estos días ya no existe, está en una ciudad llamada Denizli, y como hemos venido viendo, pues eso está en Turquía. Cada una de las ciudades que nos cita acá Apocalipsis, pues es el mundo actual, es Turquía. Todas están ubicadas hacia Turquía, y estas ruinas de la ciudad de la Odisea están cerca de esta ciudad llamada Denizli, ¿sí? ¿Qué tenía de característico la ciudad de la Odisea? Era un nudo de comunicaciones. ¿Qué quería decir esto? Que por allí cruzaban vías que sencillamente comunicaban fácilmente hacia las otras ciudades, hacia Filadelfia, hacia Esmirna. Entonces era un nudo de comunicaciones, y mucha gente precisamente llegaba allí. Podríamos decir que era una de las ciudades más importantes de la época frente al contexto bíblico del cual nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces allí podemos observar por qué el Señor va a empezar a mencionar que ellos decían: tú eres rico. Por sí era una ciudad rica industrialmente, obviamente una ciudad llena de negocios, muy próspera, pero definitivamente ellos, ¿sí?, la iglesia como tal, se había olvidado de la verdadera riqueza en sus vidas. Esta ciudad también fue fundada por Antíoco II, que ya lo habíamos mirado en otra de las iglesias, ¿cierto?, de las ciudades como tal, donde estuvo el Evangelio, quien le puso el nombre de su esposa. Es decir, Antíoco II le colocó el nombre de la esposa de él, y la esposa de él se llamaba la Odisea, de ahí el nombre de la ciudad como tal. Cuando decimos la palabra la Odisea significa justicia, o también significa juicio, pero no es la justicia de Dios ni el juicio de Dios, sino ese nombre significa justicia o juicio del pueblo. Es decir, aquí encontramos lo que es la justicia del hombre, muy opuesta totalmente a lo que es la justicia realmente de Dios. Qué curioso que esta mujer, a la cual Antíoco le dio el nombre de la ciudad, años más adelante envenenó a su propio esposo y lo mató. Imagínate el corazón de esa mujer tan terrible, ¿cierto? Que años más adelante sencillamente mató a su propio esposo por la codicia, por sencillamente la ambición que había en el corazón de esta mujer. Desde el comienzo de la época romana, mi amado, sí, fue un gran centro comercial y administrativo, ¿sí? Entonces la ciudad de la Odisea, como te decía, por allí cruzaban vías demasiado importantes, pero en todo lo que tenía la ciudad, pues había un desarrollo comercial demasiado grande.
Al igual que otras de las ciudades que hemos analizado, de la misma manera la Odisea también fue sacudida por fuertes terremotos, ¿sí? Que en algún momento no destruyeron la ciudad, en este caso la Odisea, hacia los años 60 y 61 después de Cristo, pero sí hacía que obviamente, perdóname, la ciudad obviamente quedara en ruinas, pero era tanto el ego o el egocentrismo de los habitantes de la Odisea que sencillamente ellos no aceptaron ninguna ayuda monetaria de parte de otros. O sea, ellos se sentían muy orgullosos de su riqueza, no había importado los terremotos que habían venido, ellos decían dentro de sí mismos, somos capaces de volver a reedificar y levantar la ciudad. Y aquí vamos entendiendo poco a poco por qué es que el Señor obviamente les dice a ellos, ustedes lo que son desventurados, son miserables, porque ellos confiaban plenamente era en sus propias riquezas. Acá hay tres notas que nosotros podemos llegar a destacar, ¿sí? La primera es que ellos tenían fructuosas operaciones bancarias. Claro, si era una ciudad comercial, si era una ciudad donde se movía pues tanto dinero, pues allí habían bancos. Para la época esto es impresionante y desde allí se hacían transacciones económicas de un lado hacia otro. También se hacían transacciones comerciales, obviamente, ¿sí? Una segunda característica es que en la ciudad hubo una industria floreciente de tejidos, ¿sí? Y allí obviamente eso hacía que las riquezas sobreabundaran grandemente dentro de la ciudad. Ellos se mofaban o se enorgullecían de una industria donde fabricaban lana y era lana negra. ¿Sí? La mejor lana que en aquella época podría llegar a existir y definitivamente eran atuendos demasiado costosos y demasiado lujosos. Pero de la misma manera, mis amados, ¿sí? Se fabricaban alfombras que se hacían famosos en todo el territorio y en todo el mundo asiático de ese momento. Y una tercera característica, ¿sí? Y aquí ojo con lo que te voy a decir, es que era la sede de una prestigiosa, llamémoslo así, escuela de medicina o universidad para la época, donde lo que más sencillamente se enseñaba eran los oculistas, ¿sí? Por eso es que el Señor, ahora lo vamos a analizar, les dice a ellos, a la iglesia, unge tus ojos con colirio. Qué impresionante eso, ¿cierto? Entonces ellos se enorgullecían de su escuela de medicina, donde estaban preparando doctores, médicos para que trabajaran precisamente como oculistas, ¿cierto? Y ahí es donde el Señor dice, tú tienes esos médicos que aparentemente ayudan a otros a ver, pero ustedes realmente están ciegos totalmente. Entonces, en todo este contexto que venimos analizando, nos damos cuenta que era una ciudad rica, que era una ciudad aparentemente privilegiada por las vías de acceso que tenía, por sus habitantes, por la industria que tenía, pero eso finalmente hizo que los que creyeron en Jesucristo y que llegaron a ser parte de la iglesia no dejaran a un lado eso, sino por lo contrario, ellos trajeran eso a la iglesia. Es decir, ellos confiaban plenamente en las riquezas de esta tierra, en lo que como hombres, como seres humanos, ellos precisamente pudiesen llegar a hacer. Ellos confiaban en sí mismos. La iglesia, escúchame bien esto, fue fundada posiblemente por un hombre llamado Epafras, ¿sí? De Colosas, que lo miramos obviamente a través de las escrituras, ¿sí? Allí también podemos ver que la ciudad tenía, para la época, tenía teatro, tenía un estadio, un gimnasio, o sea, era una ciudad demasiado avanzada. Pues es indudable que las riquezas traen muchos lujos, pero el problema no son las riquezas. Recuerda que el problema es el amor precisamente a las riquezas, como lo dice la palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí es donde está el inconveniente, ahí es donde está el problema. Entonces ellos ya habían levantado un estadio del cual se enorgullecían, un gimnasio, un teatro, o sea, era una ciudad que para la época, como te estoy diciendo, era supremamente avanzada. La ciudad fue destruida por completa por un guerrero asiático llamado Tamur hacia el año 1042 después de Cristo.
¿Qué entendemos con todo esto? O sea, las cosas no son para siempre. El ser humano piensa que en la tierra todo lo que tenemos va a ser para siempre. Pero en un momento determinado, cuando Dios quiere y cuando el Señor sencillamente permite, lo que hay puede dejar de estar. Entonces esa gran ciudad de la Odisea, de la cual ellos se enorgullecían, pues sencillamente fue invadida un día y destruida totalmente. Por eso te decía al comienzo, en la introducción de esta enseñanza, ¿sí? Que obviamente la ciudad hoy en día está en ruinas totalmente. La ciudad no existe. Y ahí empezamos a entender claramente que el Señor tiene que trabajar tanto en la vida del ser humano y enseñarle tanto, porque muchos hoy en día se enorgullecen de sus riquezas, se enorgullecen de lo que tienen en esta tierra, pensando que eso será para siempre. ¿Sí? Recuerda que en los terremotos que hubo ellos no recibieron ayuda alguna. Ellos decían, nosotros mismos podemos llegar a levantar la ciudad. Era un ego demasiado, iglesia, demasiadamente grande. Y qué triste esto realmente, qué triste porque si lo miramos a nivel de la iglesia, pues la iglesia vive en este momento. Todas las iglesias que nosotros hemos visto, pues tienen algo obviamente de lo que es la iglesia actual. Pero la descripción de la iglesia de la Odisea definitivamente es el detalle de lo que el Señor ve en la iglesia hoy en día. En la iglesia del siglo XXI, en la iglesia del nuevo milenio que estamos viviendo, y eso es la triste realidad. Entonces empecemos con el estudio de la carta. Primero que todo, como lo hemos visto con las otras cartas, vamos a ver de qué manera se presenta el Señor Jesucristo hacia la iglesia. Eso está en Apocalipsis 3, el verso 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, y ojo con esto, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, amén y amén. ¿Cómo se presenta el Señor? El primer nombre que aparece allí es el amén, ¿sí? Quiero que vayas conmigo a segunda carta a los Corintios, el capítulo 1. Vamos a estar observando el verso 19. Segunda carta a los Corintios 1, verso 19. Mira lo que dice la preciosa palabra de Dios. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Y ojo con esto. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de ¿qué? De Dios. ¿Qué está afirmando acá la escritura? Habla acerca de la palabra de Dios, habla acerca de las promesas de Dios y qué está mostrando el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, que todo lo que ha salido de la boca de Dios, que cada promesa que el Señor Jesucristo ha hecho sobre cada una de nuestras vidas, sus promesas son sí. Es decir, son genuinas, son verdaderas. No podemos dudar, obviamente, de esas promesas. Pero hay algo impactante que dice acá la Escritura. Verso 20 nuevamente, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros. Es decir, que Dios hace realidad esas promesas a través de nuestras vidas, pero es para la gloria de Dios. Es decir, que el ser humano interviene en ese momento en su fe, ¿cierto? En el momento en que decide creerle al Señor, en el momento en que decide creer a la palabra de Dios, y es cuando Dios manifiesta, obviamente, su poder sobre nuestras vidas. Cuando Cristo Jesús se presenta a la iglesia y le dice el amén, es decir, Él está diciendo, yo quiero hacer real mi palabra, mis promesas en sus vidas en medio de la iglesia. Pero ¿qué necesitaba la iglesia? La iglesia necesitaba recibir de parte del Señor lo que Él realmente deseaba hacer en medio de su pueblo y de su iglesia. Pero el ego, la soberbia, el orgullo de los cristianos de la Odisea no iba a permitir al Espíritu Santo que Él se moviese y efectivamente hiciese la obra. Ese era el gran problema que había. Y ese es el gran problema que puede haber, porque las promesas de Dios, como lo dice la Escritura acá, son en el sí y en el amén.
Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta. ¿Me entiendes? O sea, Cristo es la manifestación de Dios. Cuando Cristo se hace hombre, es la promesa que el Señor hizo de que enviaría un Salvador al mundo. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces necesitábamos un mediador, un nuevo pacto, porque el primer pacto, que era el de la ley, no nos permitía llegar a Dios plenamente. Entonces, ¿qué planea Dios? El Señor dice, necesito enviar un cordero sin mancha, que no tenga pecado, ¿cierto? Que sea acepto delante de los ojos de Dios y que tome el lugar de la humanidad. Y eso fue lo que el Padre hizo con su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿A quién dio el Padre? A su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree, pues no se pierda. ¿En dónde? En el infierno, sino tenga vida eterna. ¿Dónde? En el cielo. Esa es la promesa que el Señor efectivamente está realizando sobre la vida de los seres humanos. O sea, en Cristo Jesús es aquel en quien la revelación de Dios haya su perfecta respuesta y su cumplimiento. ¿Sí? Amén viene, y escúchame bien, para los que están tomando apuntes allí en casa, amén viene de un vocablo hebreo que significa amán. El vocablo hebreo es amán. ¿Sí? Te lo voy a deletrear. A-M-A-N. ¿Qué significa ese amán? Ese amán significa sustentar. ¿Sí? Ese amán significa dar soporte, dar firmeza y dar seguridad. Entonces piensa en una mesa. Para que la mesa se mantenga firme debe tener unas patas, ¿sí? Que van en 4 esquinas. Si faltara una de esas patas, pues sencillamente la mesa no va a tener firmeza y la mesa va a flaquear. Cuando vemos ese amén, es que en Cristo Jesús su palabra tiene firmeza. Ese amén que encontramos cantidad de veces a través de la Escritura muestra claramente que el Señor lo que ha dicho, así lo hará, que es algo firme, que es algo en lo cual nosotros podemos confiar plenamente. ¿Sabes qué es lo curioso? Que de ese amén y de esa palabra hebrea, perdóname, amán, se derivan otros vocablos que quiero dártelos a conocer. Uno de ellos es Amón, A-M-O-N. Ese Amón significa arquitecto. Pues el arquitecto por excelencia es el Señor. ¿Sí me entiendes? Él es el fundador de la iglesia, Él es el arquitecto de la iglesia, Él es la roca sobre la cual está fundada la iglesia. Otro vocablo que viene es emuná, te lo deletreo, E-M-U-N-A-H. ¿Qué significa ese emuná? Ese emuná significa fe, significa fidelidad. Todo esto va de lo que se deriva de la palabra amén. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si Él es ese Amón, es ese arquitecto, pues la iglesia siempre va a prevalecer, pese a los ataques del diablo, pese a todo lo que Satanás quiera traer, pese a todo lo que el enemigo intente hacer, pues la iglesia va a estar fortalecida, firme y no va a ser derribada por ningún ataque del enemigo. De la misma manera, mis amados, ¿sí? Ese emuná, vemos la fe, la fidelidad del Señor. Él es el que da la fe para creer, obviamente. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece, ¿sí? Entonces tenemos una promesa firme de parte del Señor. Otra palabra que se deriva de ese amán es emet, te lo deletreo, E-M-E-T. ¿Qué es ese emet? Ese emet significa verdad, seguridad, es decir, es la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cristo. ¿Sí? ¿Dónde está revelada esa verdad? A través de las Sagradas Escrituras. El Señor está desde el comienzo hasta el final. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos tres obviamente son esa verdad absoluta. Es decir, que cada promesa que el Señor ha entregado a través de su preciosa palabra, yo puedo tener la convicción y la seguridad de que así va a suceder. Cuando yo leo Apocalipsis en el estudio que estamos haciendo,
tú y yo podemos tener la plena certeza, escúchame bien esto, que de lo que está escrito allí, tal cual como está escrito, va a suceder, va a pasar. ¿Qué está esperando la iglesia? El rapto, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué sucederá después de eso? Vendrá la gran tribulación, 3 años y medio de paz, y después de eso 3 años y medio donde vendrán los juicios de Dios. Yo puedo estar seguro de eso, pero ¿cómo tengo esa seguridad? Porque el que ha dicho eso es el amén, el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo retrocedo un poco, y si el Señor se está presentando como el amén a la iglesia de la Odisea, es decir, que todo lo que Él les iba a decir, la iglesia debería entrar en razón y entender que el que estaba hablando era Dios, que el que estaba viendo todas las cosas era Dios, y tal vez, perdóname, ellos hubiesen tomado consejo de parte de Dios, pero ellos siguieron tercos y obstinados en su vivir, así como encontramos la iglesia hoy en día. ¿Sí me entiendes? Una iglesia apática, una iglesia dura, una iglesia que solamente piensa en prosperar en las riquezas de esta tierra, como te lo decía el miércoles en el sermón en la noche. Qué curioso, mis amados, que si las iglesias acá en Colombia fueron autorizadas para abrir desde el mes de octubre, ¿por qué encuentro congregaciones que están abriendo 15 días antes de que se termine el año? ¿Quieres que te diga la razón? Porque el único interés de ellos es pedir dinero. Les van a hacer pactos a los creyentes, a la membresía, a la feligresía, van a hacer que ellos pacten para el año entrante. Es el único interés. O sea, no fueron capaces de abrir en estos 2 meses, pero 15 días antes, sí, ahora sí busquemos a Dios, pero no porque quieren buscar a Dios. Esa es la iglesia actual, la que solamente está interesada en las riquezas de esta tierra, la que solo está interesada en prosperar en esta tierra. Y no es que sea malo, mi amado. Lo malo es lo que hay en el corazón del hombre, que la riqueza de ellos no es Dios, que la riqueza de ellos no es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gran problema que tiene la iglesia actual. Por eso el Señor estaba presentándose acá como el amén, porque Él sí conocía todas las cosas, lo que Él estaba diciendo era verdad. Otra palabra que se deriva, quiero mencionarte las 3 primeras que ya hemos visto: Amón, que significa arquitecto; Emuná, que significa fe y fidelidad; Emet, que significa verdad y seguridad, y aparece otra palabrita que se deriva de este vocablo Amón, ¿sí? Que es Obná, O-M-N-A, Obná. ¿Qué significa Obná? Columna. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué está diciendo con columna? La palabra nos deja ver claramente, ¿sí?, que yo debo edificar mi casa sobre la roca para que cuando vengan lluvias, vientos, ríos, pues mi casa no caiga. Esa casa es nuestras vidas. Pero para levantar mi vida sobre la roca, pues yo debo permitir que el arquitecto coloque esa columna, fortalezca mi casa. Que en la medida en que yo busque la presencia de Dios, iglesia, realmente permanezca firme. ¿Por qué la iglesia de la Odisea definitivamente se acabó? Porque su columna no era Cristo, porque su roca no era Cristo. Cuando la obra es de Dios, escúchame bien, iglesia, cuando la obra es de Dios, esa obra va a prevalecer. Pese a la adversidad, pese a la prueba, pese a los ataques del enemigo, va a ser una iglesia que prevalece porque está fundada sobre la roca. Por eso es tan importante que en nuestras vidas, cada uno de nosotros funde su vida, fundamente su vida en Cristo Jesús. Otra palabrita que aparece es Amná, A-M-N-A. Perdóname, ¿qué significa ese Amná? Significa educación. Y cuando hablamos de educar, pues ¿qué quería hacer el Señor con la iglesia? Educarla, instruirla, decirle lo que estás haciendo es incorrecto. Él es el pastor y maestro de la iglesia.
Él es el que nos enseña todas las cosas a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos guía a toda verdad por medio de su Santo Espíritu. Él es el que trae a memoria su palabra. ¿Quién lo hace? El precioso Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que la iglesia sea enseñable. No importa cuántos años tú lleves de conocer del Señor, tu corazón siempre, iglesia, siempre debe ser enseñable a través de la palabra, a través de las escrituras, que tú puedas recibir de Dios lo que el Señor realmente tiene para tu vida. Y la última palabrita que podemos entender allí es amaná, A-M-A-N-A. Ese amaná significa decreto, pacto confirmado. Es decir, que cada vez que el Señor ha hablado algo, así se hará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Es la seguridad de la palabra. O sea, lo que tiene vida es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. ¿Me entiendes? Si Dios ya lo dijo a través de su palabra, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Tú puedes estar plenamente convencido, plenamente seguro de que el Señor se va a glorificar sobre tu vida y cumplirá esa promesa sobre tu vida. Entonces, retrocediendo, si Él se presenta a la iglesia de la Odisea de esta manera y les dice el amén, pues Él estaba mostrando obviamente que todo lo que Él les estaba diciendo era verdad, era verídico, así era. Nadie podía pararse delante del Señor y decirle, no, Señor, tú estás equivocado. El apóstol Pablo dijo claramente, ¿cómo dirá el barro, cierto, a su hacedor, al alfarero, por qué has hecho así? O sea, Dios sabe cómo hace las cosas, Dios sabe lo que nos dice porque Él es omnisciente, porque conoce todo, Él escudriña la mente y lo profundo del corazón, Él lo sabe absolutamente todo, iglesia. Entonces, Él estaba dando a conocer la condición de la iglesia. Si el Señor habla esto es porque es la condición de la iglesia actual. Es una iglesia que solamente piensa en la vanidad de este mundo, en las riquezas de esta tierra, como si lo más importante es ser prosperados en esta tierra. Qué contraste con la iglesia de Esmirna, ¿cierto? Porque ellos decían, somos pobres. Recuerda lo que decía allí en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero el mismo Señor les decía, pero tú eres rico. Era un contraste total, porque como eran los creyentes, los cristianos de Esmirna, era gente de escasos recursos económicos. Pero el Señor les decía, pero ustedes son ricos. Son ricos porque se mantienen en la verdad, porque me aman, porque están haciendo mi obra. Qué bonito eso. Todo lo contrario a lo que le dice a la iglesia de la Odisea. Todo lo contrario. De la misma manera el Señor se presenta y dice acá, he aquí el amén, el testigo fiel. Ese es el segundo nombre con el que Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea. ¿Y qué les está diciendo? ¿Sí? ¿Quién es ese testigo fiel? Ojo con lo que te voy a decir. Es alguien que sabe lo que dice, pero a la vez y dice lo que sabe. Te lo voy a decir nuevamente. Es alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. El Señor lo conoce todo. Él sabe lo que está hablando. Él sabe lo que está diciendo. Él conoce, como te decía, absolutamente todas las cosas. Él no habla por hablar. Él habla lo que sabe, la necesidad de la iglesia. Por eso cuando se entrega un mensaje a la iglesia, pues yo no voy a hablar lo que a mí me parece. Yo voy a hablar lo que Dios sabe que necesita su iglesia. Y este mensaje que le entregaba a la Odisea, pues él les hablaba enfáticamente, los confrontaba con su maldad, con su pecado. El problema de la Odisea no era un pecado de inmoralidad, no había contiendas dentro de ellos, no había herejías. Cuando digo herejías son como los falsos profetas o las falsas doctrinas que se introdujeron en Pérgamo, en Tiatira. Ellos no tenían ese problema. ¿Cuál era el problema que tenía la iglesia de la Odisea? El problema era su amor hacia las riquezas, su ego, su yo, su soberbia. Ese era el problema. Aquí encontramos a Dios
como ese Dios que es infinitamente sincero, porque Dios siempre nos va a confrontar tal y como somos, tal y como estamos. Él sí nos va a dejar ver la condición. Una cosa es lo que tú y yo digamos delante de Dios, pero otra cosa muy diferente es cómo Él nos está viendo. Y aquí lo importante es cómo nos está viendo Dios, la condición en que Él está viendo la iglesia. Entonces podemos encontrar iglesias muy prósperas aparentemente, muy bendecidas, en un crecimiento de feligresía impresionante, pero ¿de qué manera está viendo Dios la iglesia? Los números pueden decir muchas cosas, pero delante de Dios los números no dicen absolutamente nada. Lo que Dios quiere ver es una iglesia sincera y Él nos confronta y en esta noche nos confronta para que nosotros sepamos realmente cuál es nuestra condición delante de Él. Entonces el Señor era infinitamente sincero contra una comunidad que estaba allí en la Odisea, ¿sí? Que era una comunidad hipócrita, llena de un fariseísmo total. Y cuando decimos de un fariseísmo total, pues encontramos a los fariseos dentro de los evangelios. ¿Cómo eran los fariseos? Vestían sus vestidos sacerdotales, se mostraban por las calles como alguien exclusivo, como personas únicas. Te lo he comentado en otras ocasiones, la vestidura sacerdotal tenía un pectoral, estaba en el pecho y allí estaban grabadas 12 piedras preciosas que el Señor habría dicho que debían llevar los sacerdotes en el pecho. Pero era tanto el ego, la soberbia de los fariseos, que ellos mandaron a hacer sus vestidos con el pectoral aún más grande, para que cuando la gente los viera, vieran ese pectoral inmenso y esas piedras talladas, tratando de mostrar su santidad, tratando de mostrar su aparente fidelidad a Dios, su amor al Señor, pero por eso es que Jesús llega y los confronta y les dice: ustedes son fariseos hipócritas. Limpian el vaso por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Son sepulcros blanqueados. Por fuera son lindos, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Será que Dios está viendo una iglesia hoy en día así, que se muestra hermosa, espectacular, pero por dentro está llena de inmundicia, de sequedad, donde no hay absolutamente nada de amor a Dios? Créeme que esto confronta bastante todas nuestras vidas. El tercer nombre con el que el Señor se presenta ya dice el principio de la creación de Dios. ¿Sí? Los testigos de Jehová utilizan este texto cuando habla acerca en Colosenses 1:15. Quiero que vayas allí conmigo. Esto te lo he explicado en otras ocasiones, pero es pertinente volverlo a hablar en esta hora. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ok? Dice el primogénito de toda la creación. Los testigos de Jehová entonces utilizan este texto para decir que Dios creó a Jesús, que Él fue el primero que Dios Padre creó. Pero no es así. La palabra nos deja ver, verso 16, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y ojo con el 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es antes de todas las cosas. Cuando la palabra entonces muestra que Él es el principio de la creación, ¿cierto? La palabra correcta en el original es arque, en el griego. Te voy a deletrear, A-R-K-H-E, arque. ¿Qué significa ese arque? Principio. La palabra no es potos, te lo voy a deletrear, P-H-O-T-O-S, ¿sí? No es el primero, ese poto significa primero.
La palabra correcta que aparece en la escritura y en Apocalipsis 3 que estamos analizando, ¿sí? Ve allí conmigo nuevamente. Apocalipsis 3. La palabra correcta que aparece en el original es arque. Él es el principio de la creación, ¿sí? Él estaba antes de todas las cosas. Jesús no fue creado, Jesús es creador, ¿ok? Entonces, ¿cómo se presentó el Señor? 3 nombres, recordemos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, ¿sí? ¿Por qué el Señor les decía el principio de la creación de Dios? Porque el hombre siempre quiere ser y estar por encima de Dios. O sea, el ego del hombre lo lleva a creerse un Dios. Y esa era la condición en la que estaba la iglesia de la Odisea. Como tenían tantas riquezas, como tenían tanto dinero, como los creyentes de la iglesia tenían tanto dinero, ellos creían que estaban por encima de Dios. Así como encontramos hoy en día que muchos les dan órdenes a Dios, ¿sí me entiendes? Que muchos orando sencillamente le dicen a Dios, Dios, haz esto, como si Dios tuviese que obedecernos o como si yo estuviese por encima del Señor, perdiendo la reverencia, el temor al Señor en su corazón. ¿Sí me entiendes? Donde hay, como lo hemos hablado en otras ocasiones, congregaciones con demasiado dinero, pastores millonarios, ¿sí me entiendes? Aún con más dinero que famosos actores de Hollywood, y no te estoy mintiendo, iglesia, es la realidad. Pastores con exageraciones, como con 6 o 7 jets privados para transportarse de un lugar a otro, no estoy exagerando. Pastores con carros supremamente lujosos que cuestan 600, 700 millones de pesos, ¿sí? Estaríamos hablando de unos $250,000. Qué cosa tan impresionante. O sea, estamos fuera del contexto de lo que yo veo en la palabra. O es que yo veo a Pablo movilizándose de un lugar a otro. Si sus viajes misionarios tuvieron demasiadas pruebas, hemos visto cómo Pablo tuvo que naufragar, cómo se perdió en el mar, cómo era azotado, cómo era vituperado, cómo él mismo decía, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Eso es todo lo contrario a lo que la palabra muestra, pero es que la iglesia de la Odisea es el ejemplo claro, como lo hemos venido diciendo, de la iglesia actual. Dios entonces les va a reprender. Y si tú tienes tu cuadro allí, que lo envié desde un comienzo, ¿sí? La iglesia de la Odisea no tiene aprobación porque es que no estaban haciendo absolutamente nada bueno. Entonces el Señor pasa inmediatamente a la reprensión y les dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y aquí viene la parte más fuerte. El Señor tiene que reprender a la iglesia. No era una condición mediocre de la iglesia, era una condición paupérrima. Cuando hablo de este término, era una condición de inmundicia, de maldad totalmente. Ellos se habían olvidado por completo del Señor, por completo. El evangelio había quedado en nada. Ellos no querían ganar almas para Cristo, ellos querían ganar adeptos para una comunidad. ¿Será que pasa lo mismo hoy en día? Donde no hay lugares que se predique de Cristo. Si el evangelio son las buenas nuevas de Jesucristo, ¿por qué no estamos predicando esas buenas nuevas de Cristo? El Señor les está diciendo, ustedes están tibios, están en una condición totalmente perversa. Ahora, esa expresión de tibieza, quiero explicarte algo, tanto en la Odisea como en Colosa, como en Hierápolis, que eran ciudades de la época, ellos tenían unas cañerías por las cuales venían unas aguas termales que poco a poco se iban tibiando. Es decir, en las ciudades tenían esas cañerías, ¿sí me entiendes? Y en la medida en que el agua iba llegando, las aguas se iban tornando tibias.
hasta llegar a los mismos baños. Es decir, que cuando alguien quería tomar, ¿sí?, agua, esa agua ¿cómo llegaba? Tibia. El agua tibia es utilizada como un vomitivo. ¿Me entiendes? Cuando el organismo se siente mal y tú consumes agua tibia, inmediatamente el organismo rechaza, ¿sí?, lo que está entrando y expulsa lo que está en el organismo. Es la figura que el Señor está utilizando. Y Él les decía claramente la condición en la que ellos estaban. Era una iglesia, ¿sí?, donde Dios conocía sus obras, donde el Señor les decía es que ustedes sencillamente ni son fríos ni calientes. Ustedes lo que están es tibios. Tibios totalmente. Hoy hay una iglesia tibia, hoy hay una iglesia que está apartada de la verdad, una iglesia que vive sus vidas como a ellos les parecen, que hacen las cosas como ellos las quieren. Encontramos pastores que administran la iglesia como a ellos les parece, ¿sí me entiendes? O sea, Dios quedó por allá, lejos. Y es una iglesia totalmente tibia, es una iglesia apartada de la verdad, es una iglesia que no tiene amor hacia Jesucristo, que no tiene amor hacia las almas. El Señor les está diciendo es que yo conozco sus obras, yo conozco lo que ustedes están haciendo. Y para ustedes es más importante su trabajo, su empresa, su negocio que yo mismo. Por eso explicaba el contexto histórico, mis amados. Eso era más importante para ellos. Y el Señor dentro de esa repensión, y como te decía, ellos no tenían problemas tal vez de inmoralidad, de contiendas, de herejías. El problema de ellos era su orgullo, ¿sí? Ese fariseísmo que había, ese materialismo, que es lo mismo que pasa hoy en día. A la iglesia le importa más, ¿sí me entiendes?, tener cosas de lujo dentro del mismo lugar de congregación, que sean sillas cómodas para la feligresía, ¿sí me entiendes?, que haya aire acondicionado, que el sonido sea espectacular. Todo eso es importante, pero han dejado de lado la palabra de Dios. Y es que lo importante en la iglesia es la palabra. Si no hay palabra de Dios, no hay absolutamente nada de iglesia. Tu pastor puede predicar muy hermoso, darte enseñanzas, contarte anécdotas, historias, pero si la palabra de Dios no está ahí, no hay absolutamente nada. Puede ser una iglesia muy cómoda, muy grande, pueden haber muchos lujos dentro de la iglesia, muchos se pueden sentir espectacularmente dentro de la iglesia, sus emociones son movidas, hasta lloran. Pero eso no quiere decir de que sea Dios y que sea la presencia del Señor. El ser humano es fácilmente manipulable, tanto en su corazón como en sus sentimientos y en su cerebro. Y el diablo sabe eso, y el diablo está actuando de esa manera. Aparentemente la gente está buscando de Dios, se está acercando a Dios, pero tristemente, iglesia, están cada día alejándose del Señor. Tristemente. Los siervos de Dios, muy pocos están preocupados por predicar la palabra, el evangelio, por ir a los perdidos. Había una marcada indiferencia hacia el Señor en este momento en la iglesia de la Odisea. Y hoy, después de esta pandemia que ha vivido la humanidad, vemos una iglesia indiferente totalmente. Vemos a los mismos pastores indiferentes hacia el rebaño, hacia las ovejas. ¿Me entiendes? No hay dolor, no nos condolemos del sufrimiento de otros. Hay una autosuficiencia, hay una arrogancia en el corazón de los hombres, hay un engreimiento espiritual, porque muchos piensan que son más grandes espiritualmente que otros, y muchos tratan de mostrar su espiritualidad, y muchos tratan de mostrar cuán grandes son delante de Dios. Muchos tratan de mostrar sus conocimientos en la palabra, otros de cómo adoran al Señor, de la linda voz que tienen, que cuando yo canto sí cae la presencia de Dios en medio de la iglesia. Hay arrogancia en el pueblo del Señor. Pues así estaba la iglesia de la Odisea. Los pastores inicuamente y erróneamente luchan por construir grandes templos, ignorando lo que dice la palabra, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres, que Él mejor quiere
misericordia y no tantos sacrificios. Eso es lo que Dios desea. Pero la pregunta es, ¿vamos a permitir que esa arrogancia espiritual esté en el corazón? ¿Somos tibios tal vez? El Señor decía, por cuanto tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Esa expresión, te vomitaré de mi boca, la podemos llevar a cuando el Señor dijo, aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Pero si alguno me confesare delante de los hombres, pues de la misma manera el Señor lo hará delante del Padre. Ese vomitar de su boca es que Dios no lo acepta, que no va a entrar en el reino de los cielos. No es porque sea por obra, sabemos que es por gracia, pero definitivamente es el hecho de saber que la iglesia está en una condición donde no ha nacido de nuevo. Ojo con estos creyentes acá, porque eran creyentes que no habían nacido de nuevo. Es que una cosa es creer en Cristo y otra cosa es nacer de nuevo en Cristo. Eso es muy diferente, iglesia. Y lo que Dios quiere realmente es que tú y yo nazcamos o hayamos nacido de nuevo en Cristo. Y es necesario nacer del agua y del Espíritu. El agua es la palabra de Dios y el Espíritu es permitir que el Espíritu Santo venga y haga la obra regeneradora en todas nuestras vidas. Entonces aquí encontramos ese gran problema. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esa condición de la iglesia, en otras palabras, provocaba náuseas al Señor. O sea, no era algo aceptable, no era algo en lo que Dios se complaciera. La pregunta es si como creyentes, como hijos de Dios, estamos complaciendo en nuestras vidas al Señor, en nuestro amor hacia Cristo. Esa es la pregunta clara en esta noche. En el verso 17 dice entonces la palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces dentro de esa reprensión estamos observando que ellos decían, soy qué, rico. Ellos tenían una opulencia material impresionante, como lo hemos venido diciendo. ¿A causa de qué era esa opulencia material? Pues a causa de su industria de lana negra, de las telas que fabricaban, de las alfombras tan finas que hacían, de las transacciones bancarias, comerciales, porque había esas vías que permitía que llegara mucha gente de diversas ciudades y obviamente era una ciudad opulenta. Los creyentes que aparentemente estaban llegando a la iglesia estaban en esa misma condición, tenían demasiadas comodidades y ellos decían somos ricos. Para la época tenían casas de lujo, lugares donde recostar su cabeza de lujo, se creían especialmente bendecidos por Dios en todos sus negocios, igual a la iglesia de hoy en día, donde lo único que le interesa al creyente de hoy en día es que Dios le bendiga. Y muchos le dicen, Señor, bendíceme. Quiero que mi negocio sea prosperado, quiero que sencillamente gane más en mi trabajo, que me des un mejor trabajo. Y creyentes van en pos de eso y los pastores están siendo los partícipes de eso al llevar a la iglesia precisamente a colocar su confianza en las cosas de esta tierra, utilizando el nombre de Dios, pero sencillamente apartando las almas del camino verdadero. Entonces la iglesia confiaba totalmente en eso. Ellos decían, somos bendecidos totalmente. Quiero que mires Lucas 18, verso 10 por un momento. Lucas 18, verso 10. Y mira lo que dice acá la escritura. Ojo con lo que vamos a leer. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese fariseo es el ejemplo claro del creyente de la Odisea. Ese fariseo se coloca en pie,
ora consigo mismo, le da gracias a Dios, le dice, Señor, gracias porque no soy como esos pecadores que están allá afuera, que son ladrones, que son injustos, que adulteran. No soy como este publicano que está aquí a mi lado. Yo soy muy diferente, estoy ayunando, estoy diezmando de todo lo que gano. Entonces los cristianos de la Odisea se presentaban de esa manera. En otras palabras, mi amada iglesia, ellos creían que con dinero podían comprar a Dios. Y es que Dios no se compra, nunca. Hasta me da temor decirte esto en esta hora. ¿Cómo puede pensar el creyente en algún momento que puede llegar a comprar a Dios con su dinero? Si Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Quién dijo que Dios necesita dinero realmente para que se glorifique en una vida? Pero así estaba el fariseo delante de la presencia de Dios, exaltándose a él mismo, a lo que él era. Pero dice que el publicano, y el publicano, para los que no lo saben, eran cobradores de impuestos. Él estaba de lejos, reconociendo su pecado. ¿Cuál era su pecado? Que tal vez robaba, que era injusto, que era ladrón. ¿Sí me entiendes? Pero sencillamente apartados de Dios. Ellos se justificaban a sí mismos. Pero el publicano dice que estando de lejos no quería ni alzar aún los ojos al cielo porque estaba reconociendo su falta delante de Dios. Se golpeaba el pecho y le decía, Dios, sé propicio a mi pecador. Esa frase, Dios, sé propicio a mi pecador, significa Dios, aplaca tu ira de mí. Eso es lo que significa esa frase. Porque él reconocía que había pecado delante de Dios, porque él reconocía que había hecho lo malo delante de Dios. El Señor pregunta y les dice, ¿quién descendió justificado? Pues obviamente el que se humillaba delante de Dios, porque el que se humilla delante de Dios será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Entonces por eso el Señor les decía, ustedes dicen, soy rico, ¿sí? Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hay personas que suelen estar satisfechas de sí mismo, por eso nunca están satisfechas de los demás. ¿Qué quiero decirte con esto? Porque como tú eres mejor que los demás, sencillamente puedes llegar a mirar despectivamente a los que están a tu alrededor. El hecho de que tú no estés pecando o haciendo lo que otro está haciendo, no quiere decir de que tú tal vez estés haciendo todo lo recto delante de Dios. No quiere decir de que tú estés en comunión realmente con el Señor. Todos los días hay que venir a la presencia de Dios. Todos los días hay que clamar al Señor, buscar el rostro de Dios y permitirle al Espíritu Santo, obviamente, que nos lleve al buen propósito que el Señor quiere sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué decían ellos? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Esa ninguna cosa tengo necesidad incluía a Dios. En otras palabras, el creyente de la Odisea estaba diciendo, yo no tengo necesidad ni siquiera de Dios. ¡Qué terrible esto! ¡Qué terrible esto! Nosotros fuimos enseñados en un evangelio donde nos enseñaban a orar, a ayunar, a doblar nuestras rodillas, pero hoy se enseña que tienes que pactar, que tienes que diezmar para que Dios te bendiga, ¿no? Si tú quieres la bendición de Dios, si tú quieres una respuesta de Dios, ¿qué debes hacer? Debes orar, debes clamar, debes buscar la presencia del Señor. Eso es lo que me enseña la Escritura. Pero hoy en el pueblo de Dios se enseña que dándole un dinero a Dios, por eso Dios sencillamente va a decir, ay, si Él está dando o hizo un pacto conmigo, lo voy a bendecir. No, iglesia, estamos muy equivocados. Es que esta iglesia, por eso te digo, hoy como día final de este año que estamos enseñando esta iglesia, o sea, es impactante, impactante ver la iglesia actual acá metida. Qué triste esto. Vuelvo y leo, ellos decían, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Ojo con esto. Entonces ahí el Señor les empieza a reprender fuertemente. Mientras ellos decían, somos ricos, ¿sí? El Señor les dice, ustedes son desventurados. Entonces, en otras palabras, ellos se creían bendecidos y bienaventurados, pero Dios les dice, son desventurados.
Es decir, que desventurado es alguien que no es bienaventurado. Y bienaventurado es alguien dichoso, alguien feliz, 3 veces dichoso, 3 veces gozoso, 3 veces feliz. Pero el Señor les dice, ustedes son desventurados, ustedes no tienen nada de mí. ¿Sí? Ahora, mira lo que les dice. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y qué? Y desnudo. Entonces, ¿qué vemos acá? El oro de los bancos, ojo con lo que te voy a decir, no es la moneda corriente en el reino de Dios. Tu dinero en el cielo no vale absolutamente nada. Mi dinero en el cielo no vale absolutamente nada. Nadie va a entrar al cielo por dinero. Pero los creyentes de la Odisea sí creían eso. El Señor les decía, miserables, ustedes son míseros. Ustedes no entienden absolutamente nada. Hoy hay una iglesia que no entiende realmente que con sus riquezas, que con sus lujos en esta tierra jamás van a tener la entrada en el cielo, que todo su dinero es vano, que todos tus títulos, que todo lo que has conseguido en esta tierra es vano. ¿O quién de los que ha fallecido tú has visto que se ha ido de esta tierra en su ataúd lleno de cosas? Nos llegamos con las manos vacías y nos iremos con las manos vacías totalmente. Es el orden de Dios y es un orden bonito, porque el hombre tiene que aprender a valorar las verdaderas riquezas. Riquezas es la vida, riquezas es poder respirar día tras día. En este tiempo en que vivimos, enclaustrados en nuestras casas, sin poder salir a un parque, sin poder salir a caminar con tranquilidad, muchos entendieron la verdadera riqueza de la vida, lo que minimizaban, lo que tenían en poco. Ellos entonces se creían ricos, pero el Señor les dice, ustedes son desventurados, son miserables, son pobres. Entonces tu dinero en el cielo no va a valer absolutamente nada. Ellos se creían autosuficientes, pero en realidad eran miserables, dignos de lástima. Así como era como el Señor los estaba viendo. Y así es como el Señor hoy en día puede estar viendo a la iglesia. Les está diciendo miserables. Ustedes no están predicando mi palabra, ustedes no están predicando el evangelio verdadero, ustedes están haciendo mercadería de la fe, ustedes están ganando adeptos para una organización, a ustedes lo único que les interesa es el dinero, las riquezas de esta tierra, pero no les interesa realmente heredar la vida eterna. Créeme que esta enseñanza y esta palabra es fuerte, pero es necesaria, iglesia, decirla tal y como está escrito. Ellos se creían ricos, pero el Señor les dice, son mendigos. Ahí aparece una palabra en el griego original, te la voy a decir, tokos, te la voy a deletrear, P-T-O-K-H-O-S, tokos. Ese tokos significa mendigos. Él les decía, ustedes se creen ricos, pero son mendigos. Era el contraste totalmente, como te lo decía, con Esmirna, pues, porque Esmirna era una ciudad pobre, una iglesia pobre materialmente. Pero el Señor les dice, ustedes son ricos porque ellos sí amaban al Señor, porque ellos sí caminaban con Dios. ¿Será que hay una iglesia llena de lujos y de riquezas, pero donde solo hay mendicidad delante de Dios? Donde Dios está viendo el corazón de muchos y está viendo que no hay nada, nada de Dios, porque este pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de Él. ¿Cuál es la condición de la iglesia? Qué triste esto, hermano. De verdad que es triste. Y a mí en lo personal, hermano, me indigna la condición realmente. Porque hay tanta necesidad de Cristo. Porque hay tanta necesidad de que realmente el Señor se glorifique. Porque hay tanta necesidad de que las almas lleguen realmente a los pies del Señor. Pero hay pocos interesados realmente en traer la presencia de Dios, en predicar el Evangelio, en permitirle al Espíritu Santo que el Señor realmente se glorifique. Eso trae tristeza a mi corazón. Porque día tras día muchos se desvían del camino, se extravían de la fe por el amor al dinero. Creían que todo, creían verlo todo. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, ustedes son miserables, pobres y además de eso les dice ciegos. Entonces ellos creían verlo todo
tener una buena vista espiritual, porque era una ciudad famosa por sus colirios. El colirio son unas gotas precisamente que sirven para los ojos, para aclarar la vista, para que la persona aparentemente pueda ver bien. ¿Recuerdas que al comienzo en la introducción te dijo que ellos tenían una escuela de medicina donde preparaban oculistas? Pues ellos aparentemente se mofaban de esto, pero por otra parte el Señor les está diciendo, ustedes son ciegos. ¿Dónde quedaban esos prestigiosos oculistas? ¿Dónde quedan los prestigiosos hombres de Dios que aparentemente lo están viendo todo, que tienen la revelación de Dios, pero que están llevando al pueblo a un desenfreno total lejos de Dios? Es que esto no es algo que no sea real, esto no es una fábula, esto no es una genealogía, esto es algo real, iglesia, lo que dice la palabra. Y Cristo va a volver por la iglesia. Y Cristo regresa pronto. Y muchos van a ser sorprendidos cuando el Señor venga entre las nubes y ellos no partan, porque vivieron en esto que estamos hablando en la iglesia de la Odisea, porque ellos pensaban en sus riquezas, porque ellos creían verlo todo, pero estaban realmente ciegos. Y eran ciegos porque no se percataban de su lamentable estado espiritual. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se ha de perder en el infierno? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve que obtengas tantas cosas en esta tierra si tú no estuviste en la condición de aceptar tu condición delante de Dios y de colocarte a cuentas con el Señor? Ahí está el problema. Ahí es donde está realmente el problema grave que llegamos a tener. Entonces el Señor les decía, ustedes son pobres, ciegos y desnudos. ¿Por qué les dice desnudos? Recuerda que hablábamos que ellos tenían una famosa industria de lana negra. ¿Sí? Y ellos mismos se cubrían con esas costosas vestiduras, que me imagino cómo las usaban y cómo se mostraban delante de los demás, pero el Señor les hacía ver que ellos estaban desnudos espiritualmente, que delante del Señor no importaban sus lujosos vestidos, no importaban, absolutamente para nada. ¿Cómo concibes tú, hermano, que haya siervos de Dios vistiendo trajes de 4 o 5 millones de pesos y haya una iglesia que esté aguantando hambre, un creyente que esté pasando por necesidad? Eso yo no lo concibo en mi mente, y no es porque Dios bendiga a uno y al otro no, eso no lo concibo. Y es la condición, es que es exactamente esto. Ellos se vestían con sus lanas, con sus vestidos lujosos, pero el Señor les dice, ustedes están desnudos totalmente. ¿Ustedes creen que me van a impresionar con esas lanas? De ninguna manera. Bien, entonces, en el verso 18, cuando Dios les dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es el consejo de un padre, es el consejo de un maestro que nos lleva a reflexionar, a decir, Señor, estoy equivocado, estoy haciendo algo incorrecto. Yo quiero decirte en esta noche, no te dejes llevar por el falso evangelio de la prosperidad hoy en día. No te dejes llevar por el engaño de Satanás. No te dejes llevar por las falsas enseñanzas. Colócalo todo a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras, para que tú puedas entender fielmente lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que necesitamos realmente, iglesia. Ahora, el Señor entonces da ese consejo como ese padre, como ese maestro. Cuando habla de ese oro refinado en fuego, el oro habla de ese oro, de esa pureza santa, ¿sí? Que es refinado con el fuego de las pruebas, escúchame bien esto, y de la disciplina. Eso es lo que el Señor está diciendo. Cuando tú eres pasado por el fuego, saldrá lo mejor de ti. Cuando tú entras en el horno de fuego, precisamente de allí sales purificado, sales limpio, y es lo que el Señor quiere. No es la de los negocios mundanos. Yo veo a través de la Escritura que como hijos de Dios somos probados, que la prueba de nuestra fe produzca paciencia, hermano. Somos pasados por diversos momentos en la vida, pero estando tomados del Señor, veremos la gloria de Dios, el resplandor del Señor. El Salmo 18, el verso 31, mira lo que dice, mis amados. Ve allí conmigo. Salmo 18, verso 31, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera
de nuestro Dios. Una vida que realmente está en Cristo debe estar fundamentada su vida en la roca, que es Dios. Tu vida no puede estar fundamentada en las riquezas de esta tierra, porque un día las riquezas están y otro día no están. En este tiempo mucha gente sencillamente cayó en ruina. Muchos, miles de personas quedaron en una ruina total, endeudados. ¿Dónde quedó su ego? ¿Dónde quedó su soberbia? Estoy hablando de personas dentro de la iglesia que pertenecían a la iglesia. ¿Dónde quedó lo que siervos dijeron al final del 2019? Donde profetizaban y decían: el 2020 será el mejor año de tu vida. Serás bendecido, prosperado, enriquecido. Obviamente hablando con las riquezas de esta tierra. ¿Dónde quedó todo eso? Es que si nuestras vidas no están fundadas en Cristo Jesús, no están en absolutamente nada. El Proverbio 30, el verso 5, mira lo que dice la preciosa palabra del Señor. Proverbio 30, verso 5, dice la preciosa escritura de la siguiente manera: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Cuál es tu escudo? Cristo. Pero ¿qué debes hacer? Esperar en Él. Es decir, toda tu confianza debe estar puesta en el Señor. Cuando Dios está diciendo aquí: tomen ese oro, compren ese oro refinado, pues el Señor está mostrando claramente que debemos venir a Él. Y la Escritura dice en el libro del profeta Isaías, el capítulo 55, muchos preguntarán: pero si quiero comprar, ¿necesito dinero? Pues mira lo que dice el Señor en la palabra, Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen, ¿qué? Dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche, porque la salvación es totalmente gratuita. Eso es lo que le está diciendo. Muchos están más preocupados por las cosas de esta tierra que realmente por la salvación. Isaías 55 es una palabra profética sobre la salvación, cómo el Señor muestra que la gente puede venir a Él y recibir de parte de Dios ese vino y esa leche. Ese vino es símbolo del Espíritu Santo, esa leche es símbolo del alimento, de la provisión que Dios nos va a entregar. Pero ¿cómo la vamos a recibir? Sin dinero, ahí está claro. Colosenses 1, el verso 27, mira lo que dice la Escritura. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 27, dice la Escritura así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia a Colosa: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria? No está hablando de riquezas de esta tierra, está hablando de las riquezas celestiales, de estar en el cielo, de estar con el Señor, de compartir con Cristo la esperanza de la gloria eterna. La primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el verso 7, mira lo que dice la Escritura allí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 7, mira: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba, ¿qué? Con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea, ¿qué? Manifestado Jesucristo. Ahí está diciendo la palabra que es sometida a prueba mi fe, que realmente es preciosa como el oro, ¿sí? Pero se prueba ¿cómo? ¿Cómo se prueba tu fe? Con fuego. Con fuego. ¿Qué me está diciendo acá la palabra? Obviamente, como te estaba diciendo, el oro, lo que está mostrando el Señor allí, ¿sí? Es refinado con las pruebas, en medio de la disciplina. Esa es la verdadera riqueza, no son los negocios mundanales o los negocios de esta tierra. Regresando allí a Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 3, mira allí el verso 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué necesidad tenía el Señor de decirles vístanse, sí, para que no vean la vergüenza de su desnudez? ¿Es que acaso ellos no se vestían de sus famosas telas finas allí, cierto? De esos vestidos costosos de lana negra.
Pues precisamente el Señor les está confrontando y les está diciendo, ustedes no necesitan esas ropas, ustedes necesitan ropas blancas. Las ropas blancas hablan de la santidad, hablan de la justicia de Dios, hablan de la paz, de la victoria en Cristo Jesús, ¿sí? Frente a las espléndidas telas de lana negra, eso quedaba en absolutamente nada, iglesia. Lo que el Señor realmente necesitaba era que ellos se vistieran de esas telas, perdóname, de esos vestidos blancos. Y hemos analizado en otras ocasiones, ve allí conmigo Apocalipsis 6, el verso 11. Mira lo que dice la escritura. Apocalipsis 6, 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Este texto que acabamos de leer habla de los mártires en medio de la gran tribulación, es decir, de aquellos que finalmente van a reconocer a Jesucristo como el Mesías Salvador. Y el Señor está diciendo acá que ya les han vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Esta multitud, lo analizábamos la clase pasada también, hace referencia a la iglesia en el cielo. Ya después de que nosotros hayamos partido de esta tierra, el Señor nos vestirá con vestiduras blancas y resplandecientes. De la misma manera, quiero que mires Apocalipsis 7, verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? ¿Te das cuenta? Pues obviamente cuando la iglesia sea arrebatada, esto corruptible se vestirá de incorrupción y la palabra dice que el Señor presentará una iglesia santa y sin mancha. Y para que Él presente una iglesia santa y sin mancha, pues nos debe vestir de ese resplandor, de esas vestiduras blancas. Apocalipsis 7, verso 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para muchos equivocadamente habla de aquellos que estuvieron en medio de la gran tribulación y que después de esto obviamente han sido salvos, pero el Señor está haciendo referencias a ese ejército celestial, a esa iglesia celestial, y más bien el término aquí sería, estos son los que han sido librados de la gran tribulación, es decir, la iglesia, porque la iglesia va a ser levantada antes de que venga la gran tribulación sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué pasaba con los cristianos de la Odisea? Ellos se vestían con sus vestidos lujosos de lana negra, pero por otra parte el Señor les está diciendo que Él les quiere dar más bien vestiduras blancas. Leámoslo allí nuevamente. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y además de esto dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ok, hablábamos del colirio precisamente, de cómo ellos eran fabricantes de esto, pero el Señor habla de un colirio para los ojos del corazón, para que ellos aprecien el valor de las cosas, en otras palabras, para que aprendan a valorar quién era Cristo en sus vidas, porque ellos estaban ciegos. Ellos creían que con su riqueza lo podían obtener absolutamente nada. Estaban dejando al Señor de lado, sencillamente. Cuando miramos la carta a los Efesios, el capítulo 1, el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Se da cuenta de lo que el apóstol Pablo le decía a los cristianos de Éfeso? Que el Señor alumbrara los ojos del entendimiento de ellos, para que ellos supieran cuál era la esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? La vida eterna, de aquel que los había llamado. ¿Quién los había llamado? El Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran las riquezas de la gloria? Pues las riquezas que están en el cielo, y la riqueza grande es la vida eterna de la herencia de los santos. ¿Cuál será la herencia? Los cielos. Viviremos, reinaremos para siempre con Él, Señor. Por eso les decía, unjan sus ojos con colirio. Ustedes están ciegos.
Así como hay una iglesia hoy en día que puede estar ciego confiando nuevamente, como te lo he venido diciendo, en las riquezas de esta tierra. Dice la escritura en el verso 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Pues hay un llamado de atención de parte del Señor, obviamente es una exhortación clara de parte de Dios y Él les está diciendo arrepiéntanse, miren el amor de Dios, pese a la condición en la que estaba la iglesia, el Señor les está diciendo arrepiéntanse, vuelvan su corazón a mí, reconozcan sus errores, reconozcan sus faltas, reconozcan que me dejaron a un lado, que dejaron el evangelio a un lado, reconozcan que para ustedes fue más importante las riquezas de esta tierra, pero ellos no quisieron arrepentirse. Ojalá no suceda lo mismo con la iglesia en este tiempo. Que haya una iglesia tan dura en su corazón que no se quiera arrepentir de su pecado, de su maldad, que confió más en las riquezas de esta tierra que en Dios mismo. Finalmente dice aquí la palabra, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un pasaje bíblico que se ha utilizado mal. Y cuando digo que se ha utilizado mal, se utiliza para compartirle, ¿sí?, al no creyente, diciéndole, el Señor está a la puerta de tu corazón para que tú lo dejes entrar. Pero en el contexto bíblico en el que estábamos analizando, definitivamente los creyentes de la Odisea no habían dejado entrar al Señor a la iglesia. Es decir, ellos hacían de todo en la iglesia menos lo que Jesús hacía. Por eso dice, Él está a la puerta, porque en el contexto bíblico se supone que Él le está hablando a creyentes, a gente que ya ha aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no lo dejaban entrar en la iglesia, en la congregación. Lo mismo que pasa hoy en día. No dejan entrar a Jesús. Y si Jesús no está, no está el Espíritu Santo. Pueden pasar muchas cosas dentro del lugar. Pero si el Espíritu Santo no está ahí, eso no es de Dios, no proviene del corazón del Señor. El Señor sigue a la puerta, Él está llamando. A ver si hay algún creyente que diga, Señor, necesitamos que entres a la iglesia, que se cumpla tu voluntad, que se cumpla tu propósito, que se haga lo que tú quieres y lo que tú deseas. Porque el deseo del corazón de Dios es entrar a la iglesia, que juntos podamos cenar. Eso es una promesa de la cena de las bodas del Cordero, donde el Señor quiere que cenemos juntos, que estemos en ese matrimonio allí en el cielo, que se realicen las bodas del Cordero en el cielo. Es una invitación a aquellos que dicen ser creyentes, pero que realmente no han nacido de nuevo, que no le están permitiendo al Señor que Él esté dentro de la iglesia. El hecho de que se diga iglesia cristiana o iglesia evangélica no quiere decir de que Dios esté habitando allí. Tal vez Él está a la puerta. Tal vez hay congregaciones confiadas en sí mismos, en su orgullo, en su soberbia, en su ego, en su dinero, pero están olvidando realmente dejar que Dios entre, que el Espíritu Santo haga la obra. ¿Cuál es la promesa que el Señor da acá? Al que venciere le daré, que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Definitivamente es una promesa de vida eterna, pero el Señor dice nuevamente, al que venciere. ¿Cuál era la exhortación? A dejar todo aquello que sencillamente fuera la confianza de ellos en esta tierra, a que abrieran sus ojos, a que reconocieran su pecado, a que se vistieran de vestiduras blancas, que dejaran todo ese contexto y que vinieran a los pies de Cristo para que ellos pudiesen estar en el trono de gloria, sentarse juntamente con el Señor y que Dios se pudiese glorificar en la vida de ellos. Esta es una reflexión grande para la iglesia, para que nosotros estemos atentos. La palabra de Dios es tan real y tan verídica. Tal vez esto que el Señor nos da a conocer en esta hora puede llegar a ofender a muchos, pero es la palabra de Dios, mi amado, donde vemos una iglesia que solamente piensa en ser bendecido y prosperado en esta tierra, donde vemos una iglesia que solo se quiere llenar de riquezas y de lujos en esta tierra. Pero yo quiero decirte que a la luz de la palabra, ese no es el verdadero evangelio. A la luz de la palabra, Cristo murió para darte salvación y vida eterna, no para enriquecerte en esta tierra. Si buscas el reino de Dios y su justicia, lo demás llegará por añadidura. Pero tú debes saber fielmente que el Señor obviamente quiere que tú le sigas, que camines con Él, que
abras tus ojos, que reconozcas tu pecado, que reconozcas lo incorrecto delante de Dios, que redirecciones tu vida. En estas 7 iglesias que hemos visto a lo largo de estos viernes, vemos la condición de la iglesia en diversos aspectos. Que Dios nos ayude realmente a redireccionar el camino, la iglesia de Cristo en esta tierra, porque estamos viviendo el peor momento de la iglesia en la tierra. Es el peor momento. Una iglesia dura, una iglesia apática a Dios realmente, una iglesia apática a la presencia de Dios, a orar, a clamar, a ayunar, a depender de Él. Solo quieren recibir el favor de Dios a costa de pactos, de promesas. Todo lo quieren fácil, pero no es así, iglesia. Necesitamos volver nuevamente el corazón a Dios, pedir perdón y pedirle al Señor realmente que nos ayude. Padre, quiero darte gracias en esta noche. Gracias por tu presencia en esta hora, por este tiempo, Dios. Hoy yo te pido perdón, Dios mío, por las muchas fallas, Señor, que hemos tenido, Dios. Y te pido, Rey amado, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te muevas en misericordia. Ten misericordia de tu iglesia en esta tierra, Dios. Ten misericordia y perdona el pecado que se ha filtrado. Perdona porque muchos han preferido las riquezas de esta tierra a buscar tu rostro, Dios. Muchos solo andan en pos de las cosas de este mundo, Señor, olvidando realmente lo importante, Dios mío. Tómanos de tu mano y no nos sueltes, Señor, y ayúdanos a caminar día tras día. Ten misericordia. Haz un llamado, una exhortación fuerte, Señor, a los pastores, a los siervos, Señor, a los ángeles de las iglesias, Señor, a que lleven la iglesia en la dirección correcta, Dios mío. Yo te ruego por cada pastor, Señor, y te pido en el nombre de Cristo Jesús, que venga arrepentimiento genuino al corazón de tus siervos, Señor. Que la palabra vuelva a ser predicada desde los púlpitos. Que el evangelio, Señor, se extienda. Que entendamos el dolor que tú sientes al ver que las almas se están perdiendo y que se están condenando en el infierno porque no hay una iglesia que realmente esté predicando la sana doctrina y el evangelio verdadero, Padre. Ayúdanos a caminar contigo hasta el final, porque al que venciere, Señor, tú realmente le sentarás en tu trono juntamente con tu Padre, Señor, y desde allí reinaremos juntos para la gloria y para la honra tuya. Ayúdanos a perseverar, no nos dejes dar un paso al costado, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, todos los días de nuestra vida, que lo que nos reste de vida en esta tierra, hasta el día en que tú vengas, Señor, o hasta el día en que nos llames a tu presencia, hayan hijos e hijas que quieran hacer tu voluntad, que estén en comunión contigo, que se quieran vestir de vestiduras blancas, Señor, las cuales serán aceptas delante de tus ojos. Te doy toda la gloria, toda la honra a ti, Señor. Gracias por lo que ha sido este año, este tiempo, Dios. Gracias por permitirnos reunirnos a estudiar tu palabra en este tiempo, Dios. Gracias por los que han prevalecido, Dios. Si alguno se ha sentido sin fuerza, si alguno el diablo lo ha distraído, Padre, yo te pido que lo traigas nuevamente a tus pies, Señor, que vuelva a estudiar tu palabra, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Y que este próximo año que está por llegar, Dios, tú nos ayudes a continuar adelante en este estudio, Dios. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Gloria al Señor. Qué tiempo tan hermoso, qué tiempo tan bonito. De verdad que el Señor nos ayude a perseverar. Este ha sido un tiempo de mucha bendición. Espero que hayas aprendido mucho. Como sabías, hoy es nuestra última clase por este año. Confiando en el Señor, estaremos regresando el próximo año hacia el 15 de enero, si no estoy mal en fechas. Ahí estaremos en contacto para que tú puedas volver a conectarte y continuar con este estudio bíblico de Apocalipsis. Dios te guarde, Dios te bendiga, que tengas un fin de año lleno de bendición, que la gloria del Señor resplandezca sobre tu vida, que realmente entiendas que la verdadera riqueza en tu vida es Jesús, todas las promesas que Él ha hecho, porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Dios te guarde y te bendiga, y confiando en el Señor, hermano. Para los que tienen el tiempo, mañana estaremos a las 9 de la mañana nuevamente llevando la palabra del Señor. Dios te guarde y te bendiga grande y poderosamente.